para comenzar con el programa La Voz de la Mujer. Así es. Queremos anunciarles que estamos transmitiendo también a través de YouTube Live. Busque nuestra página, nuestro canal como UPCM. Y ahí nos va a encontrar. Muy bien, vamos a entrar al aire. Buenos días, querido pueblo de Dios. Les saluda Sandra Espinosa con el gusto de siempre. Les queremos anunciar pues que estamos ya comenzando el segmento de La Voz de la Mujer y estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y a través de nuestro canal de Unidos por Cristo y María en YouTube. Así que búsquenos, el canal de YouTube lo puede encontrar como UPCM Oficial. Y les damos la bienvenida, pues vamos a comenzar hablando de lo que tenemos preparado. Estamos ya por varias semanas hablando sobre aspectos importantes de la misa. Y hoy creo que hoy vamos a terminar ya. Miren, vamos a hablar sobre la homilía. ¿Qué es la homilía? ¿Qué es ese nombre? Así que a veces no sabemos ni qué. La homilía. La homilía es una reflexión sobre la palabra de Dios. O sea, una vez que se haya terminado de leer las lecturas y el evangelio, que se haya terminado de proclamar, mejor dicho, no leer, sino de proclamar, la palabra de Dios, entonces comienza la homilía. ¿Y qué es la homilía? La homilía es una reflexión sobre la palabra de Dios. Esta reflexión típicamente se hace por el sacerdote, algunas veces por el diácono también, o de repente por ahí viene algún otro sacerdote misionero y le dan permiso de participar en la concelebración de la misa, etcétera, pero la homilía debe de ser hecha o compartida por un sacerdote o un diácono. Y es una reflexión, repito, sobre la palabra de Dios. La homilía debe de invitar a la comunidad, en su situación particular, a abrazar el llamado de Cristo y seguirlo. O sea, que la homilía es una reflexión de lo que se acaba de proclamar, pero tratando de guiar al pueblo, a los feligreses, en la situación particular de cada contexto, a vivir el llamado de Cristo y a seguirlo. La homilía, mis queridos hermanos, algunos sacerdotes tienen un carisma, un talento, un don muy especial y son homilías muy entusiastas, muy creativas, te mantienen bien despierto. Algunas otras homilías son más como catequéticas, como más de historia, pero en realidad la homilía debe de ser una reflexión que invite a la comunidad a vivir el llamado de Cristo. Pero lo que yo mencionaba esto de las homilías de diferentes sacerdotes, porque quiero mencionar que algunas personas dicen, ay, no, esta homilía o esta reflexión estuvo muy aburrida, ¿no? Este sacerdote como que es muy aburrido, como que me duerme. Es como en la escuela, algunas veces hay maestros que te tienen bien despierto, escuchando, son muy creativos para tener tu atención siempre y algunos maestros no, pero eso no significa que lo que te están enseñando tenga menos valor. Entonces, en el aspecto de la homilía en la misa, lo voy a decir con mucho respeto para todos los sacerdotes. Hay algunos que sí, hay algunas homilías que son muy pues que te mantienen muy despierto. Hay otras homilías que no tanto, pero yo quiero hacerles saber que si, aunque la homilía sea media aburrida o media entretenida, eso no quita ningún mérito o ninguna importancia a lo que es la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Aunque la reflexión de la palabra de Dios que se proclamó no te haya gustado mucho o te haya puesto a dormir, quizás el sacerdote ya está muy mayor, quizás está enfermo, quizás está cansado, o quizás es un sacerdote muy joven con mucha creatividad, qué sé yo. De eso no depende que ocurra el milagro de milagros, que es la
transubstanciación, una palabra difícil que básicamente significa cuando se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, bueno, pero sí pedimos, oramos por los sacerdotes para que siempre estén conscientes de que esa oportunidad que tienen de predicarle a los feligreses es una oportunidad grandísima que quizás con tus palabras, con tu reflexión, con lo que tú estás compartiendo, se tocan muchos corazones en ese momento, porque la predicación, mis hermanos, es importante, porque la fe nace de la escucha de la palabra de Dios. Entonces, a veces se proclama la palabra de Dios durante la misa, pero no entendemos. Algunas personas decimos, ¿qué dijo? ¿De qué se trata? ¿Verdad? O pensamos que eso que se proclamó, pues fue hace más de 2000 años y decimos, ¿y eso cómo lo aplico en mi vida? Y algunas veces no sabemos cómo aplicarlo. Para eso es la homilía, para eso el sacerdote hace esta reflexión, para que nos ayude a adentrarnos según nuestro contexto y vivir eso que se proclamó. Entonces, oremos por nuestros sacerdotes para que estén conscientes de que cada homilía es una gran oportunidad de avivar la fe de los corazones de los que están presentes. Híjole, el sonido es bien importante, el sonido en los templos, en las iglesias es muy importante. Hay parroquias en donde el sonido es malísimo y no se escucha. Cuando se proclamó la palabra de Dios no se escuchó con claridad, no se escuchó con claridad la homilía. Entonces imagínense, si de por sí el sacerdote no es muy creativo, no es muy entusiasta, no es muy... no se prepara bien para la homilía y luego aparte el sonido está malo, pues nos vamos a perder una gran oportunidad. Entonces, este es un llamado con todo respeto a los líderes de las parroquias, a los que se encargan de la liturgia, a los que se encargan del sonido. Verifiquen que el micrófono tenga un buen alcance. Váyanse hasta atrás del templo, a las últimas filas, para asegurarse que hasta mero atrás se escucha lo que se está proclamando, se escucha la reflexión, porque de lo contrario, mis amigos, se está perdiendo una gran oportunidad de encender de nuevo a través de la predicación del sacerdote el corazón apagado de aquellas personas que quizás van a misa por costumbre, por no dejar, por miedo al infierno, por lo que sea, y se está perdiendo esa oportunidad. Entonces, la homilía, pues le hacemos un llamado muy importante, muy, quiero decir, con mucho respeto y mucha caridad a todos nuestros amados sacerdotes para que preparen bien su homilía. Acuérdense que la homilía no es como una clase de historia o una clase teológica, no. La homilía es una reflexión que debe invitar a la comunidad en su situación particular a abrazar el llamado de Cristo y a seguirlo. Entonces, bueno, eso es la homilía. Y a nosotros como feligreses, ¿qué nos corresponde? Porque no todo es la responsabilidad del sacerdote. A nosotros como feligreses nos corresponde preparar nuestro corazón, nuestra mente, desconectarnos del exterior para conectarnos con lo que estamos viviendo en la misa, poner atención. Si no se escucha bien el sonido, bueno, poner extra atención, enseñarle a los niños que es un momento en que tenemos que estar calladitos, como cuando vamos a la escuela y estamos escuchando a la maestra o al maestro. Entonces a nosotros nos corresponde poner lo mejor de nuestra parte para escuchar el mensaje. Algunas veces suceden distracciones, eso es normal. Algunas veces se cayó el niño a un lado, es normal. No se preocupe, simplemente, como dice por ahí, no recuerdo si es un santo o una santa, pero dice que las tentaciones hay que tratarlas como las moscas. O sea, no te enfoques mucho en ellas, solamente espántalas, ¿verdad? Estás tratando de poner atención a lo que se proclama, estás tratando de poner atención a lo que el sacerdote está reflexionando y de repente te llega un pensamiento que ni fu ni fa. Tal vez te llega un pensamiento sobre los zapatos que ibas a comprar, te llega un pensamiento sobre las deudas, sobre lo que vas a hacer saliendo de misa, qué sé yo. A todos nos pasa, nuestra mente así es como la loca de la casa, dice una santa, que lastimosamente no recuerdo su nombre. Entonces, bueno, cuando lleguen esas tentaciones, ay, que estoy pensando yo esas cosas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, ahuyento esa tentación, ese pensamiento que anda aquí volando y me vuelvo a enfocar en lo que se está meditando.
Muy bien, después de la homilía viene la profesión de fe. Acuérdense que estamos hablando todo esto en el contexto de la misa. Estamos meditando sobre la misa. La profesión de fe. ¿Qué es la profesión de fe? Usted sabe esa oración tan larga, que a mí me ponía nerviosa cuando estaba estudiando para hacer mi primera comunión cuando era niña allá en México. La oración que más nos ponía nerviosa o nervioso a los niños en aquel entonces era el credo. ¿Por qué? Porque era la oración más larga que me tenía que aprender de memoria. Ahora no sé cómo sea, hay algunas parroquias que no son tan exigentes con eso, no sé, ¿verdad? Pero en mi caso particular era la oración que me ponía muy nerviosa cuando me fueran a hacer el examen para la primera comunión, porque era una oración muy larga, el credo. Y pues cuando estás niño, cuando estás niña, pues realmente no entiendes mucho el significado de lo que te estás aprendiendo. Pero bueno, he ahí la importancia de seguir creciendo en la fe, porque poco a poco vas conociendo el significado de cada palabra que vas diciendo. El credo, ¿cuál es el credo? Aquel que dicen, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, etcétera, etcétera. Mire, si usted pone atención cuando hacemos la profesión de fe, o sea, cuando decimos el credo, nos ponemos de pie, No estamos allí sentados aburridos, creo en un solo Dios. No, nos ponemos de pie y debemos de, con toda convicción y con aquella solemnidad y con aquella firmeza, decir esas palabras del credo. Nos ponemos de pie porque es una postura que adoptamos para entonar, por ejemplo, el himno nacional, ¿verdad? Cuando estamos entonando el himno nacional, no estamos ahí todos guangos ahí mirándonos las uñas, no, con mucho respeto, con mucha solemnidad, lo debemos de hacer. Entonces, se recita el credo en voz alta. Y el credo, en resumidas cuentas, esa oración tan larga, tan aburrida para muchos de los niños cuando no entendemos, esa oración habla sobre las creencias y los valores fundamentales que nos identifican como católicos. Cuando a usted le pregunte, oye, cuando alguien le pregunte a usted, ¿en qué creen los católicos? Pues mire, si no se sabe el credo, agarre un librito y léaselo a esa persona. Ahí en el credo están todas nuestras creencias y valores fundamentales que nos identifican como católicos. Así de fácil. Entonces, la próxima vez que usted vaya a misa, que espero que esté yendo ya todos los domingos, porque según tengo entendido, ya están abiertos todos los templos, no se vaya a quedar ahí, ¿cómo se dice? Solamente viendo por YouTube o por el Facebook, no se vaya a conformar con eso, mis amigos, ya podemos volver al templo, a reunirnos como comunidad, y por eso decidí hablar de todas estas cosas en estas semanas, porque me interesa, me gustaría, me encantaría que su fe se reavivara, que le renaciera el deseo fervoroso de asistir al templo, de reunirse en comunidad con el cuerpo místico de Cristo, de escuchar su palabra, de recibir su cuerpo y su sangre. Entonces, cuando recitamos el credo, nos unimos con todos los bautizados que profesan esta oración. ¡Qué hermoso! Cuando usted esté recitando el credo, tenga conciencia de que en ese momento usted y yo nos estamos uniendo a todos los católicos que están en todo el mundo, a todos los católicos universales. Estamos recitando nuestros valores y creencias fundamentales como católicos. Entonces, una recomendación, una sugerencia, cuando usted esté recitando el credo, hágalo con convicción y que se pueda escuchar. No se trata de gritar, ¿verdad?, para llamar la atención, pero tampoco lo rece así entre los dientes, porque a veces no se entiende nada. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. No. Escuche lo que está diciendo y dígalo con el corazón. Que su vecino que está ahí en la misa con usted, sea su compadre, su esposo, su hija, su hijo, qué sé yo, le pueda escuchar.
porque para eso nos reunimos en comunidad, para orar juntos. Como les digo, no se trata de irnos a los extremos, de gritar o cuando estamos cantando, cantar bien fuerte. No, porque no se trata de llamar la atención. Se trata de unirnos, de unificarnos en esa oración. Entonces, es importante, nos dicen los que son estudiosos en estas materias, que cuando uno contesta las oraciones durante la misa, que cuando uno canta, el volumen debe de ser más o menos... ni muy ni tan, o sea, con que la persona que está a un lado le escuche a usted, esa es más o menos una idea que tenemos para darle volumen a nuestra voz. Pequeños detallitos que hacen que vivamos la fe, que vivamos la Eucaristía de una manera más fervorosa. Claro que sí. Un día usted anda ronco y no se escucha su voz, no importa, acuérdese, lo que importa es lo que está en el corazón y Dios conoce lo que está en el corazón. Yo simplemente estoy dando sugerencias para ayudar a que la liturgia se viva de una mejor manera, pero sin caer tampoco en los fanatismos. Lo que importa es lo que está en el corazón. Bueno, después del credo, ¿qué se hace durante la misa? Se hace la oración de los fieles, o también se le conoce como oración universal. Oración de los fieles o oración universal. Miren, ya hemos escuchado la palabra de Dios, o sea, las lecturas, ya hemos escuchado la reflexión sobre su significado durante la homilía, ya hemos pronunciado en voz alta lo que creemos, o sea, el credo, y ahora le pedimos a Dios que escuche nuestras necesidades como iglesia, porque acuérdense, cuando vamos al templo, estamos como iglesia, no estamos allí como islas separadas. ¿Y cómo se hacen estas peticiones? Se hacen de pie. Y por lo general hay un orden definido. Es cuando ya sea el diácono o el que esté encargado de este momento dice, te pedimos por la Iglesia Universal, ¿verdad? Y empiezan a decir por todos los católicos del mundo que esto y que el otro, y todos contestamos, escúchanos, Padre, o te lo pedimos, Señor. Después se pide por el mundo y los que tienen responsabilidad sobre las naciones, o sea, por el gobierno. Fíjese, ponga atención y verá que por lo general ese es el orden. Primero se pide por la Iglesia Universal, después se pide por el mundo y los que tienen responsabilidad, o sea, el gobierno, los líderes, los políticos. Después se pide por las necesidades de la humanidad. Por ejemplo, si necesitamos lluvia, se pide por la lluvia. Si necesitamos, por ejemplo, que termine la pandemia, en algunas parroquias, por lo menos en la mía, se ha pedido mucho para que cese, para que termine la pandemia. Y después se pide por la propia comunidad. O sea, empezamos como en un nivel muy universal y luego lo vamos achicando así, porque después se piden por los gobiernos, después se pide por las necesidades de la humanidad y después por las necesidades propias de la comunidad. O sea, llegamos a algo ya más personal, más individual, y es cuando el sacerdote o quien esté haciendo las peticiones, ya sea el diácono, dice, bueno, ahora pedimos por los feligreses de esta parroquia para que esto y para que lo otro, y bueno, eso es, mis hermanos, por lo que se pide, y se pide en comunidad. Así es. Entonces, bueno, yo tenía planeado, a ver, no sé si alcancemos a hablar sobre el rito de la fracción del pan. Vamos a darle, ¿qué les parece? El rito de la fracción del pan. No, me estoy adelantando. Vamos a hablar sobre la liturgia de la Eucaristía. Todo lo que he hablado en esta semana, el día de hoy y en las semanas anteriores ha sido sobre el rito de la palabra de Dios, o sea, la primera mitad de la misa. Ahora vamos a pasar a la segunda parte importante de la misa, que es la liturgia de la Eucaristía. La segunda parte mayor de la misa es la liturgia de la Eucaristía. Somos testigos de la consagración del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Mire, ayer justamente eso es lo que celebrábamos como iglesia, la fiesta del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Bueno, cuando comienza esta liturgia de la Eucaristía, se comienza con la preparación para las ofrendas, o también se le conoce el ofertorio. ¿Y qué hacemos aquí? No es un descanso, no es
unos minutos para tirar chisme. Yo me doy cuenta, porque tengo ojos, ¿verdad? A veces los tengo que cerrar durante la misa para no distraerme, porque tantas distracciones que hay alrededor, pero a veces me doy cuenta que cuando empieza el canto del ofertorio, mucha gente como que entra en un relajamiento así, como que dicen, ay, ya ahorita está el canto y va a durar un buen rato, y empiezan a platicar ahí con el esposo, empiezan a comadrear o le dan galletas a los niños, muchas cosas que suceden, pero no perdamos esta oportunidad. ¿Para qué es el momento del ofertorio? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Mire, los dones del pan y el vino son traídos en procesión. Fíjese muy bien la próxima vez que vaya a misa. Desde la parte de atrás, desde la puerta del templo, los dones del pan y el vino son traídos en procesión por representantes de la comunidad. Si usted se fija, por lo general son dos personas que fueron elegidas de los feligreses. No es el diácono, ni el sacerdote, ni los monaguillos quien trae estos dones del pan y el vino. Siempre son personas laicas, o sea, como usted y como yo, personas que están sentadas, que llegan temprano a misa y les dicen, oye, ¿te gustaría ayudarnos con las ofrendas? Y por lo general nos ponemos nerviosos. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo le voy a hacer? Pero sencillísimo, ahí nos dan un entrenamiento en 30 segundos. Bueno, entonces, los dones del pan y el vino son traídos en procesión por representantes de la comunidad y los entregan al sacerdote o al diácono al llegar al altar. Las ofrendas simbolizan, escuche bien, todo lo que le damos a Dios en ese momento. O sea, en ese momento cuando están trayendo esas ofrendas, es el momento para ofrecerle al Señor todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos hecho en la semana, cansancios, tristezas, sufrimientos, alegrías, diversiones, momentos de descanso, momentos de trabajo. En ese momento, estas ofrendas simbolizan todo lo que le debemos de ofrecer a Dios en ese momento. Esperanzas, sueños, preocupaciones, sacrificios, trabajo, todo eso. Después, mire, Jesús tomó pan y vino en su última cena y dijo que el pan y el vino eran su cuerpo y su sangre. Y pidió a sus discípulos hacer esto en memoria suya. Cuando nos preguntan, oye, pero ¿por qué existe la misa? Bueno, porque Jesucristo le pidió a sus discípulos hacer eso en memoria suya y hasta el día de hoy se sigue haciendo. Y mucha gente pregunta, ¿pero dónde está en la Biblia la palabra misa? En la Biblia no está la palabra misa. Es que esa es la situación, que los no cristianos quieren ver todo en la Biblia y nosotros los católicos no nos basamos solo a la Biblia. Hay muchas maneras por las cuales Dios habla, que ese no es el tema de hoy, pero mire, yo le podría decir a esa persona, bueno, mi nombre, Sandra, tampoco está en la Biblia, sin embargo existo, aquí estoy. La misa, la palabra así tal cual es misa, no está en la Biblia, pero la misa existe. Y bueno, ahí tendríamos que hablar de otro tema para explicar todo esto. Pero ¿por qué celebramos la Santa Misa? Porque Jesús lo pidió. Jesús tomó pan y vino en su última cena. Dijo que el pan y el vino eran su cuerpo y su sangre y pidió a sus discípulos hacer esto en memoria suya. Y punto. Por eso existe la misa. El sacerdote presenta el pan y el vino para que el Espíritu Santo lo transforme en el cuerpo y la sangre de Jesús. No es por poder propio o por magia o fantasía que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Cuando el sacerdote impone sus manos sobre estas especies, se transforman en el cuerpo y la sangre de Jesús por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. También ofrendamos nosotros monetariamente, ¿verdad? También damos una ofrenda. O sea, a esto se le llama la colecta. En algunas iglesias, en algunas comunidades no católicas, se pide el diezmo, o sea, el 10% de lo que ganas. En la iglesia católica se deja esto a libertad de las personas. Muchas veces abusamos demasiado y me estoy tocando el codo porque si traigo de a dólar, pongo el de dólar. Y si no traigo de a dólar y traigo uno de 20, ay, no doy colecta, porque ¿cómo voy a dar $20?
Mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos invita a que ofrendemos por lo menos una hora de trabajo. ¿Cuánto ganas en una hora de trabajo? Oiga, el mínimo creo que está a 13, ¿no? 14 por ahí. Por lo menos una hora de trabajo, si te es posible. Que yo creo que sí nos es posible a todos porque simplemente hay que hacer prioridades. Pero es solamente una sugerencia, no es un mandato, ¿verdad? Si no ofrendas esa hora de trabajo o no ofrendas el 10%, no, la Iglesia Católica no te apunta con el dedo ni te señala, te deja eso a tu libertad. Pero nosotros como buenos católicos tenemos que saber que la parroquia tiene gastos igual que cualquier persona, gastos de luz, de seguros, tantas cosas que realmente necesitaríamos otra hora para hablar sobre eso y ser más conscientes. Entonces, yo aquí limitadamente, con mucho cariño, con mucho respeto, solamente les invito a que seamos más generosos. Mire que el Señor nunca le va a dejar sin comer, nunca, porque no deja de darle de comer a los pajaritos. Cuanto más a usted, que usted es su hijo, su hija. A través del bautismo somos sus hijos adoptivos. ¿Usted cree que el Señor le va a desamparar? Simplemente quizás tenemos que dejarnos nosotras las mujeres de hacernos las uñas, que cobran 35, 45 dólares, ¿verdad? Pudiéramos donar esos 35, 45 dólares a la colecta, a la ofrenda. Ay, pero nos duele. O los señores quizás simplemente compren un cartón menos de cerveza y dónenlo al templo. Oh, no, pero ¿cómo, verdad? Qué barbaridad, me estás pidiendo una cosa grave. Bueno, yo solamente les sugiero. Mire, con las ofrendas que se dan monetariamente en el templo se puede socorrer a los pobres y a los necesitados. Nuestras parroquias también tienen ahí fondos para algunas necesidades que nosotros ni nos damos cuenta. Se ayuda también a los ministerios de la comunidad. Ay, qué padre sería que si todos los feligreses que acuden a misa dieran un poquito más, se pudiera hacer un fondo para ayudar a los grupos parroquiales, que a veces los coros no tienen a lo mejor un buen micrófono, un buen instrumento para dar un servicio mejor. A veces, qué sé yo, algún ministro de la Eucaristía, alguna semana no tiene ni para la gasolina, porque sí existen esos casos. Quizás a usted y a mí no nos ha pasado, pero sí existen esos casos. Entonces, qué bonito sería que la parroquia tuviera suficientes fondos para poder apoyar este tipo de necesidades ministeriales. Y también estas ofrendas se usan para los gastos de la parroquia, como los salarios, luz y todas estas cosas que yo ya les mencionaba. Bueno, hasta aquí vamos a dejar. No tengo el tiempo, se me ha acabado, ya no tengo más tiempo para hablar, pero los invito a que la próxima semana o la próxima ocasión, Dios mediante, el próximo lunes, podamos de nuevo escuchar lo que sigue, porque seguiremos hablando sobre la liturgia de la Eucaristía. Vamos a hablar sobre lo que significa el santo cuando cantamos el santo, ¿verdad? ¿Por qué lo cantamos? Vamos a hablar de la fracción del pan, vamos a hablar de muchas cosas muy hermosas. Así es de que, mis hermanos, con esto los dejo y ya saben, los espero en el próximo compartimiento. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta transmisión en vivo. Vamos a terminar. Muchas gracias a todos los que se conectaron a través de Facebook Live. Les recuerdo que también este video ya va a quedar en el canal de YouTube. El canal de YouTube de nosotros, aquí de Unidos por Cristo y María, es UPCM Oficial. Métase a YouTube, UPCM Oficial. Algunas personas les gusta más usar la plataforma de YouTube, algunas Facebook Live, como gusten. Aquí estamos